Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendala. Y por desgracia, de nuevo hay que volver a hablar, y no precisamente bien, de las Fuerzas Armadas. En este caso, pues con motivo de la situación de emergencia nacional, de catástrofe nacional que seguimos viviendo. ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? ¿Dónde están ante esta catastrófica situación? Pues como en la Dana, en ningún sitio. Y es que de nuevo las Fuerzas Armadas pues se han cubierto de inmundicia. De nuevo han faltado al honor, si es que lo tenían. De nuevo han hecho dejación de sus más sagradas misiones. En definitiva, de nuevo han traicionado a España y a los españoles. De nuevo las Fuerzas Armadas han demostrado su cobardía, sí, y lo que son, una nada. Funcionarios de uniforme, no militares, preocupados solo por conservar sus intereses personales espurios, por hacer la carrera, por figurar. Ante el evidente sectarismo, la irresponsabilidad, la indecencia, el incumplimiento de sus obligaciones por las cuales cobran de nuestros impuestos, de parte del gobierno, ante la inacción de ese poder político que se dice hoy día, de todo color y nivel, ojo, no solamente el gobierno, sino también las autoridades autonómicas y municipales, después explicaremos por qué, aquí todo lleva su parte. Ante una emergencia nacional del calibre de la que estamos sufriendo desde hace ya 10 días, las Fuerzas Armadas deberían haber actuado de motu propio. Cuando a las 48 horas de verse que la cosa era eso, una emergencia nacional gravísima, y de verse también que el gobierno y otras autoridades, vuelvo a repetir, autonómicas y municipales, que ahora piden ayuda, ya veremos a ver, pues no iban a hacer nada, como no han hecho nada. Pues como ocurrió con la Dana. Pero en cambio las Fuerzas Armadas, ante eso a las 48 horas, y todavía hoy siguen en sus cuarteles, bueno, en sus casas, o de vacaciones y tomando cañas. Esa es la realidad de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen, entre otras, la sagrada misión de defender a España de sus enemigos, sean exteriores o interiores. Y de estos últimos, de los interiores, pues a veces, como es el caso, como lo fue con la Dana, puede serlo la naturaleza. Pues bien, nada han hecho. Esperan órdenes, sabiendo que no van a llegar, porque ese poder político al que ellas, las Fuerzas Armadas, se someten, no las iban a dar como no las han dado. No obstante, no han movido un dedo. ¿Por qué? Pues porque se juegan sus intereses personales, su carguito, su carrera, que es lo único que les importa. No han movido un dedo y tenían que haberlo hecho a las 48 horas de ver, porque ya sabemos en qué manos estamos. Ahora, como entonces, como con la Dana, dicen que ellos están deseosos de intervenir, que es que no les dejan. Bueno, y otro montón de excusas, que no razones, para intentar cubrir, como hicieron con la Dana, su ignominia, su cobardía y su traición, que es lo que es. Cuando el poder político no solo no cumple, sino que hace dejación de sus funciones y gravemente, cuando el mando, sí, también el mando militar, actúa igual, de igual forma, hay que pasar por encima del uno y de los otros y actuar, porque para eso se está, si es que se está de verdad, claro. Si el gobierno no ha hecho, como se vio desde el primer instante, lo que debía, como en la Dana, es que además hay precedente recientísimo.
si las autoridades autonómicas y municipales tampoco, porque hago un paréntesis, ahora se quejan, piden ayuda al gobierno. Bueno, ¿y qué han hecho cuando han tenido presupuestos? ¿Qué han hecho para limpiar los montes, etcétera, etcétera, para prepararse ante emergencias? Bueno, pues si cuando todo esto ocurre, las Fuerzas Armadas tienen potestad, si tienen potestad y tienen obligación de suplir tales traiciones que lo son y actuar, de llevar a donde haga falta sus efectivos, que los tienen, y sus medios, de movilizar cuantas unidades sean necesarias, estén cerca o lejos, en este caso de los incendios, y de armarlas, sí, armarlas, en esta ocasión con picos y palas para combatir los incendios, que así también se combaten, además de llevar el material pesado que se tiene. Y si ese mando, generales y coroneles, no actúa así, no pasa por encima de ese poder político y cumpliendo su función actúa así, si esos mandos militares no lo hacen, tienen que ser los comandantes y los capitanes que tienen mando los que saquen a sus unidades, batallones o compañías o secciones, a cumplir con su obligación. Es más, y también a organizar a la ciudadanía de los lugares afectados, para que también colaboren. Una especie de militarización circunstancial de esa ciudadanía, porque siendo una emergencia nacional, los paisanos, sí, los ciudadanos de a pie, también tienen la obligación de ponerse a disposición de las Fuerzas Armadas para todos a una salvar a España. Porque si España se destruye ya no queda absolutamente nada. Ahora voy a meter el dedo en la llaga. Hubo, y hay que recordarlo porque también es de justicia y quiero meter el dedo en la llaga, hubo durante la etapa del gobierno de Francisco Franco, sí, del generalísimo, momentos parecidos, varios, y en los que las Fuerzas Armadas no necesitaron órdenes de nadie. Sabían perfectamente cuál era su misión en ese caso. Salieron de inmediato, se volcaron con sus efectivos, con sus hombres y con sus medios y paliaron en lo posible los estragos de la naturaleza. Me acuerdo en Granada, años 60 y tanto, un diluvio. Desde el primer momento estaban allí los ingenieros trabajando, haciendo barracones para recoger a la gente, aliviando agua, etcétera, etcétera, etcétera. El coronel de aquel regimiento no necesitó que le llamaran ni siquiera del Ministerio del Ejército. Desde el primer momento salió a la calle. Y sus hombres igual, que entonces no eran voluntarios, claro, no cobraban, no estaban para hacer carreritas, eran de reemplazo, españoles, ciudadanos de a pie. Pues bien, ese es salir a paliar los estragos de la naturaleza, de ese intermitente enemigo interior que hay que también que combatir y que tienen también que combatir las Fuerzas Armadas. Pero hoy nuestras Fuerzas Armadas no son capaces. Pura cobardía. No hacen ni lo mínimo. Hoy no hay un pelotón de verdaderos soldados dispuesto a cumplir la misión de las Fuerzas Armadas, que es siempre para con España, no con el poder político, no con el autonómico, no, es para con España. Eso sí, claro, para ir a facturar dietas, para después cambiar de coche y hacer la obrita del cuarto de baño hasta en Marte, en Letonia, en Mali, en Líbano, no sé qué, para eso sí, para eso todos están voluntarios, es más, se pegan codazos y se ponen hasta zancadillas. A la evidente traición del gobierno y de otras autoridades, sí, vuelvo a recordar, de las demás autoridades, porque no gestionan sus presupuestos, no hacen nada, se lo llevan también muchas veces en los bolsillos, no se limpian los bosques, no se contrata gente para eso, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ante esa traición, las Fuerzas Armadas tienen la autoridad
y la obligación de intervenir a las 48 horas, que ya se vio por dónde iban las cosas, porque había un precedente, repito, la Dana, debieron ya ponerse en marcha, sacar sus medios, que los tienes, a la calle y a actuar. Luego ya se verá. Que me meten un paquete, pues que les den. Que me ponen un problema, cuidado, te lo voy a poner yo a ti, porque tú no has actuado y yo sí que cumplí una obligación. Y se pelea. Pero no son capaces. Como no lo fueron con la Dana, tampoco lo han sido ahora. No, tampoco lo fueron con la revolución separatista de Cataluña, tampoco lo fueron con el terrorismo, sobre todo de ETA. Siguieron en sus casas. No era solo una cuestión de las fuerzas de seguridad. Porque el problema es que no son militares, son funcionarios de uniforme entregados al poder para hacer las carreras. Confunden desde hace décadas voluntaria e interesadamente disciplina y obediencia con sumisión y neutralidad con inhibición, porque son cobardes y traidores. A ver si nos enteramos de una vez, porque están vendidos, porque son cómplices de la destrucción de España, porque son, junto con las fuerzas de seguridad, pilar de la tiranía que nos oprime. Digo de estas últimas porque es que la Guardia Civil también se dedica ahora a multar a los que quieren y tienen absoluto derecho a quedarse para defender su casa o su pueblo, que es también una obligación ciudadana, que no se puede evitar estar allí para la defensa. Se van todos porque los desalojan obligatoriamente con el temor a la multa y así todo se arrasa porque nadie defiende ni un palmo de tierra de España. Qué asco, de verdad, qué asco. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.